Damas y caballeros, es la mañana del 12 de diciembre de 2025 y la noticia cae como una cortina pesada sobre el mundo salsero. Luis Antonio Papo Rosario ha muerto a los 78 años después de una larga enfermedad. No hay tarima, no hay metales encendidos, no hay ese grito de la multitud que durante décadas lo acompañó. Solo un silencio doméstico de esos que no se televisan, donde la respiración se vuelve un rumor y el tiempo parece caminar de puntitas. Afuera la vida sigue con su prisa, pero adentro se cierra una historia que estuvo 38 años mezclada con la Universidad de la Salsa, el Gran Combo de Puerto Rico. Noches interminables, giras camerinos con olor a sudor y colonia barata, y una voz que aprendió a sostener la alegría de otros, aunque por dentro también se cansara. Papo se había retirado en 2019 por problemas de salud, y aún así para muchos seguía siendo una presencia viva, como si la música pudiera retrasar el final. Pero el final llega igual sin pedir permiso. Y entonces aparece la pregunta que incomoda: ¿cómo puede apagarse casi en voz baja un hombre que ayudó a que un país entero bailara durante medio siglo? Luis Antonio Papo Rosario nació en Puerto Rico y creció en un entorno donde la música no era un lujo, sino una costumbre diaria. Desde joven entendió que la salsa era trabajo, disciplina y comunidad antes que fama. Sus primeros pasos estuvieron lejos del protagonismo, aprender a escuchar, a respetar el tempo y a sostener una voz colectiva. Esa formación temprana lo llevó a integrarse en circuitos donde el brillo individual importa menos que la cohesión del grupo. Con el tiempo, Papo encontró su lugar definitivo en el Gran Combo de Puerto Rico, una institución que exige rigor y entrega total. Allí, durante décadas, fue parte de una maquinaria perfecta, ensayos constantes, giras extensas y la responsabilidad de mantener vivo un repertorio que pertenece a un país entero. No buscó ser la cara del éxito ni el nombre en grande del cartel. Su rol fue sostener la fiesta noche tras noche, con la precisión de quien entiende que la grandeza también se construye desde la constancia. Esa elección marcó su carrera. Mientras otros perseguían el foco, Papo apostó por la permanencia. La recompensa fue un respeto profundo entre músicos y un vínculo silencioso con el público que reconoce a quienes nunca fallan. Sin embargo, esa misma discreción lo dejó expuesto a un destino común en la música popular. Cuando el cuerpo empieza a pasar factura, el sistema sigue adelante. Aún así, Papo continuó, mientras pudo, defendiendo la idea de que la salsa no es solo espectáculo, sino oficio. En esos años, se forjó la paradoja que define su historia: ser indispensable, sin ser visible, ser recordado en la pista de baile, pero pocas veces en los titulares. Ahí, en esa frontera entre la celebración y el anonimato, comenzó a delinearse el camino que lo llevaría con el tiempo a un retiro sin estruendo y a un final lejos del ruido. Durante los años de mayor actividad, la vida de Luis Papo Rosario transcurrió al ritmo implacable de las giras y los compromisos que definieron a el Gran Combo de Puerto Rico como una institución viva. Integrarse a esa agrupación no significaba solo cantar. Implicaba asumir una ética de trabajo donde la puntualidad, la resistencia física y la lealtad al colectivo estaban por encima del lucimiento personal. Papo entendió pronto que su valor residía en la regularidad, en ser el músico que siempre estaba listo cuando se levantaba el telón. Noche tras noche su voz formó parte de un engranaje que hacía bailar a miles, sosteniendo una tradición que atravesó generaciones. Mientras el público celebraba la fiesta detrás del escenario, se acumulaban horas de carretera, cansancio y una rutina que pocas veces se detiene a escuchar al cuerpo. Papo no fue el rostro más fotografiado ni el nombre más citado en entrevistas, pero su presencia era constante, confiable, esencial. Esa constancia le dio estabilidad durante décadas, pero también lo ubicó en un lugar donde el reconocimiento llega de manera tardía. La salsa, como cualquier industria, avanza sin pausa, y quienes la sostienen desde adentro rara vez ocupan el centro del relato. Aún así, Papo se mantuvo firme, convencido de que pertenecer a algo más grande que uno mismo tenía sentido. El éxito para él no se medía en protagonismo, sino en continuidad. Sin embargo, el paso del tiempo comenzó a mostrar su costo. Las giras se volvieron más exigentes, la recuperación más lenta y las señales de desgaste más evidentes. La música seguía sonando fuerte, pero el cuerpo empezaba a pedir tregua. En ese punto, la frontera entre vocación y sacrificio se volvió difusa.
Papo continuó cumpliendo fiel a la idea de no fallar incluso cuando la energía ya no era la misma. Ese periodo consolidó su legado silencioso, el del artista que sostiene la fiesta mientras aprende a convivir con la fatiga. Sin grandes titulares ni despedidas anticipadas, la vida profesional de Papo Rosario avanzó hacia una etapa donde la permanencia empezó a ceder espacio a la necesidad de parar. Y aunque el público seguía bailando en su interior, comenzaba a gestarse la aceptación de que ningún ritmo puede sostenerse para siempre. El punto de inflexión en la vida de Luis Papo Rosario no llegó con un escándalo ni con una ruptura pública, sino con un desgaste acumulado que el cuerpo empezó a cobrar sin concesiones. Tras décadas de giras ininterrumpidas, cambios de horario constantes y una exigencia física permanente, la salud comenzó a deteriorarse de forma progresiva. No fue una caída súbita, fue una suma de señales que, vistas en retrospectiva, anunciaban la necesidad de detenerse. El cansancio dejó de desaparecer con una noche de descanso y las presentaciones antes naturales empezaron a exigir un esfuerzo extra. En ese contexto, la disciplina que lo había sostenido durante años se convirtió también en una carga, la de cumplir aun cuando el organismo pedía pausa. Papo optó por la discreción. No convirtió sus problemas de salud en tema público ni buscó atención mediática. Siguió trabajando mientras pudo, fiel a una ética que privilegia el colectivo sobre el individuo. Sin embargo, la música no detiene el tiempo. A medida que los síntomas se hicieron más frecuentes, la idea del retiro comenzó a tomar forma no como una decisión deseada, sino como una aceptación necesaria. En 2019, Papo se apartó de los escenarios por motivos de salud, cerrando un ciclo de casi 4 décadas con el Gran Combo. La salida fue sobria, sin grandes homenajes ni despedidas televisadas, coherente con una carrera construida lejos del protagonismo. Para el público, su ausencia se sintió como una pieza que deja de sonar en una orquesta que continúa. Para él, significó enfrentarse a una vida sin el ritmo que había ordenado sus días. El retiro trajo consigo silencio y tiempo, dos elementos difíciles de procesar para alguien acostumbrado a la dinámica constante. La música seguía ahí, pero ya no como obligación diaria. En ese espacio, la enfermedad avanzó con paciencia, imponiendo rutinas médicas y límites claros. La identidad del músico empezó a transformarse en la del hombre que cuida su salud, que recuerda, que observa desde fuera. La industria, mientras tanto, siguió adelante como siempre. No hubo reemplazo dramático ni polémica, simplemente el engranaje continuó. Esa normalidad fue quizá la forma más dura de la transición. Papo Rosario había sido parte esencial de una institución y de pronto se encontraba fuera del escenario que definió su vida adulta. El reconocimiento llegó en forma de respeto entre colegas y gratitud del público más atento, pero sin el ruido que acompaña a las despedidas épicas. Así, la enfermedad no solo marcó el final de una etapa profesional, sino el inicio de una vida más pequeña, más lenta, donde la música dejó de ser un mandato y pasó a ser memoria. En esa aceptación silenciosa se selló el carácter de un artista que entendió, quizá antes que otros, que retirarse a tiempo también es una forma de dignidad. La vida fuera del escenario obligó a Luis Papo Rosario a reaprender el tiempo. Durante años, cada día había estado marcado por horarios ajenos, vuelos, pruebas de sonido y la certeza de que la música siempre dictaba el siguiente paso. Al retirarse por motivos de salud, ese pulso desapareció de golpe. El silencio no fue descanso inmediato, fue desconcierto. Las mañanas ya no comenzaban con maletas ni con listas de canciones, y las noches dejaron de cerrarse con aplausos. En ese vacío, Papo tuvo que construir una rutina nueva, más lenta, más frágil, donde el cuerpo imponía límites que antes se negociaban con voluntad. La música seguía viva como identidad, pero ya no como obligación diaria. Escuchar viejas grabaciones despertaba orgullo y una melancolía inevitable, la conciencia de haber sido parte de algo grande y al mismo tiempo la aceptación de que ese capítulo había terminado. Lejos del foco, la enfermedad ocupó el centro de la escena. Citas médicas, tratamientos y cuidados reemplazaron la adrenalina de los conciertos. Papo eligió la discreción. No buscó atención ni relatos heroicos. Entendió el retiro como una continuidad digna de su forma de estar en la música. La familia y los cercanos se convirtieron en el entorno principal, sosteniendo una vida que ya no giraba alrededor del calendario de la orquesta. Esa transición tuvo un costo emocional silencioso. El reconocimiento público, que nunca había sido su motor, se volvió aún más lejano.
Para muchos, su nombre empezó a sonar como recuerdo. Para él, la tarea era sostener el presente. El tiempo libre reveló una verdad incómoda: cuando se deja de cumplir un rol central, el mundo sigue adelante con naturalidad. Papo lo asumió sin reproches, con una serenidad aprendida tras décadas de constancia. La identidad del músico cedió espacio a la del hombre que cuida su salud y revisa su recorrido sin grandilocuencia. No hubo intentos de regreso forzado ni promesas incumplibles. Hubo aceptación. Aceptar que la permanencia también sabe retirarse y que el valor de una vida no se agota cuando se apaga el foco. En ese periodo la memoria se volvió compañía, recuerdos de giras interminables, camarines estrechos y noches en que la salsa sostenía la alegría de otros. Esa memoria no reclamaba aplausos, pedía calma. Así Papo Rosario transitó una etapa donde la grandeza se midió en resistencia cotidiana. Una vida más pequeña, sí, pero honesta. Y en esa honestidad se preparaba sin ruido el tramo final de una historia que nunca buscó ser protagonista. Los últimos años de Luis Papo Rosario transcurrieron en una calma obligada, marcada por la atención constante a la salud y por una vida que se había replegado hacia lo esencial. Lejos de los escenarios, el tiempo adquirió otra densidad. Cada día se organizaba alrededor de cuidados, consultas y pequeños rituales domésticos que reemplazaron la lógica del espectáculo. La música seguía presente, pero ya no como urgencia. Era un fondo íntimo, una memoria que acompañaba sin exigir. Papo observaba el mundo de la salsa desde la distancia, viendo cómo la orquesta continuaba su camino y cómo nuevas generaciones ocupaban espacios que él había ayudado a sostener durante décadas. No hubo amargura en ese mirar. Hubo comprensión. Entendió que las instituciones sobreviven precisamente porque aprenden a seguir sin detenerse por nadie. La enfermedad avanzó con paciencia, imponiendo pausas definitivas. El cuerpo, que durante años respondió a la disciplina del oficio, empezó a cerrar puertas una a una. Papo no dramatizó ese proceso ni lo convirtió en relato público. Eligió la coherencia que siempre lo definió: vivir esta etapa con la misma sobriedad con la que había trabajado. La familia y el círculo cercano fueron testigos de una fortaleza silenciosa, hecha de aceptación y de una voluntad tranquila por mantenerse digno. El 12 de diciembre de 2025, la noticia de su muerte se difundió sin estruendo. No hubo conmoción masiva ni titulares interminables. Hubo mensajes de respeto, recuerdos compartidos y un reconocimiento tardío a una trayectoria construida desde el fondo del escenario. Para muchos, su partida fue el recordatorio de que no todos los pilares son visibles mientras sostienen el peso. Papo Rosario murió como vivió gran parte de su carrera, sin ocupar el centro pero siendo imprescindible. La reacción de la comunidad musical reveló una paradoja habitual. La gratitud aparece con claridad cuando ya no hay presencia. En ese gesto colectivo, su figura fue reconstruida como lo que siempre fue: un trabajador del ritmo, un hombre de constancia, que entendió la música como oficio y compromiso. La distancia entre la magnitud del legado y la discreción del final no fue contradicción, fue continuidad. Así se cerró un ciclo que nunca buscó épica. La muerte no interrumpió una caída ni selló un escándalo. Simplemente puso punto final a una vida sostenida por la regularidad y el deber. En ese final sobrio quedó una lección incómoda: el aplauso no siempre acompaña a quienes hacen posible la fiesta. A veces llega después, cuando ya no hay nadie para escucharlo. Con el paso de los días, la figura de Luis Papo Rosario fue encontrando su lugar definitivo en la memoria colectiva, no como una estrella solitaria, sino como uno de esos cimientos que permiten que una institución se mantenga en pie durante generaciones. Su legado no se mide en portadas ni en cifras de popularidad, sino en la continuidad de un sonido que ayudó a sostener con disciplina y lealtad. Papo representó a los músicos que entienden la grandeza desde el trabajo diario, a quienes aceptan el segundo plano, porque saben que la música es un esfuerzo compartido. En su historia, no hay giros espectaculares, ni caídas ruidosas. Hay coherencia. Esa coherencia explica tanto su carrera como su final. La muerte no llegó para cerrar una tragedia pública, sino para sellar una vida cumplida desde la constancia. Tras su partida, las palabras de reconocimiento subrayaron una verdad incómoda: muchas veces el valor de quienes sostienen el ritmo se comprende cuando ya no están. Papo Rosario dejó una huella que no necesita dramatizarse para ser profunda. Su historia invita a mirar más allá del foco
y a reconocer que el éxito colectivo se construye con nombres que rara vez encabezan los carteles. En un mundo que celebra la visibilidad, su trayectoria recuerda la importancia de la permanencia silenciosa. La salsa que sigue sonando lleva también su marca, aunque no siempre se mencione. Ese es quizá el rasgo más honesto de su legado. Al final, Papo Rosario no fue un protagonista que reclamara aplausos. Fue un trabajador del arte que entendió el oficio como servicio. Su vida plantea una pregunta que trasciende la música: ¿cómo se honra a quienes hacen posible la fiesta sin ocupar el centro? La respuesta no está en los homenajes tardíos, sino en la memoria activa, en escuchar con atención y en reconocer que detrás de cada institución hay historias de entrega que merecen ser contadas. Así, el cierre de su vida no es un punto final, sino una invitación a mirar de otra manera, a entender que la grandeza también habita en la regularidad y que el silencio puede ser una forma de dignidad. Papo Rosario se fue sin estruendo, pero dejó un ritmo que aún sostiene a muchos. Y en ese ritmo discreto y firme, su nombre sigue vivo.